espacio de conversación y reflexiones en conjunto. Así que el espacio es todo de ustedes. Bien, muchas gracias, Jacqueline, por la presentación. Como bien indicaba, ¿cierto? Ambas trabajamos en el Ministerio de Salud. Yo soy Belén Vargas y ahí pronto también se va a presentar mi compañera Paz Anguita. Dentro de nuestros roles, ambas trabajamos en conjunto, aun cuando pertenecemos a departamentos diferentes al interior del Ministerio de Salud. Yo pertenezco al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y Paz Anguita trabaja en el Departamento de Gestión de Emergencias y Desastres también del Ministerio. Y en conjunto, como les indicaba Jacqueline, somos las coordinadoras de una mesa técnica de salud mental en la gestión del riesgo de desastre que hemos conformado al interior del Ministerio de Salud, de la lógica de coordinar acciones, ¿cierto? No solamente pensando en la respuesta, como es el caso en el que estamos ahora frente a la emergencia por la pandemia, sino también para generar acciones de preparación, por sobre todo, y también en la continuidad del ciclo de la gestión del riesgo también para la recuperación, ¿cierto? Post un evento. Y también junto a ONEMI, a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de acá de Chile, es que también coordinamos una mesa técnica intersectorial de salud mental en la gestión del riesgo de desastre. Así que desde ahí es un agrado poder estar acá en este ratito que vamos a compartirles algunas consideraciones, algunos elementos relacionados con la salud mental y el apoyo psicosocial en este contexto que está golpeando a todo el mundo. Yo creo que no es cliché decir que no tiene precedentes, ¿cierto? Esto que no está ocurriendo y que sin duda también el impacto que pueda tener en la salud mental nos preocupa, y por eso también es que necesitamos, ¿cierto?, coordinar acciones, desarrollar acciones en conjunto. Entonces lo que vamos a ver hoy día, en honor también a los requerimientos de también poder apoyarles a ustedes, ¿cierto?, con algunas consideraciones específicas, vamos a ver, ¿cierto?, algunos elementos de salud mental relacionadas con COVID-19, también algunos elementos centrales del abordaje de salud mental y el apoyo psicosocial, que es esta sigla que nos va a acompañar harto durante la presentación, que es SMAPS, ¿cierto? Es el acrónimo de salud mental y apoyo psicosocial, y que es un concepto que se utiliza principalmente para hablar de este ámbito relativo a emergencias y desastres. Es un concepto internacional que se utiliza. También vamos a hacer un foco específicamente sobre niños y adolescentes, tanto en el impacto de su salud mental como también algunas recomendaciones para la acción. Consideraciones también para el cuidado de salud mental de respondedores, también ubicándolos a América Solidaria también, y a ¿cierto?, a todos los que conforman esta organización también, y también pensando en otras organizaciones también que pudiesen actuar en la primera línea. Y por último, algunos recursos. ¿Sí? De eso se va a tratar hoy día la presentación de hoy. Paz, si gustas ahí para también puedas saludar, ¿cierto?, para ya comenzar con la presentación. Ok, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos y todos. Muy contenta de estar acá hoy día con ustedes. Como decía Belén, bueno, mi nombre es Paz Anguita, yo soy profesional del Departamento de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud. En conjunto con Salud Mental, coordinamos las acciones en la línea de salud mental en la gestión del riesgo de emergencias y desastres. ¿Sí? Así que muy contento por compartir con ustedes, ojalá que sea un espacio de reflexión, de intercambio, que creo que es lo más valioso en situaciones tan particulares e incluso inéditas, como decía Belén, como esta. Así que hay mucho aprendizaje, mucho que reflexionar en torno a lo que estamos viviendo como país y en realidad a nivel mundial. ¿Sí? Así que eso, muchas gracias. Super, entonces, comenzando, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña revisión de las consecuencias que tiene esta pandemia dentro de la salud mental. Acá también relevando sobre todo lo que nos indica el aprendizaje que se ha ido generando también en países que comenzaron, ¿cierto?, con
con la emergencia, con la situación, con la crisis sanitaria, ¿cierto? Desde ya hace varios meses, nosotros también que ahora, por lo menos acá en Chile y en Latinoamérica, ¿cierto? Somos quienes estamos recibiendo ahora más intensamente lo que implica esta pandemia, y sin duda los efectos que va a tener, ¿cierto? La pandemia que está teniendo ahora en el corto plazo, en la inmediatez, en el mediano y el largo plazo, algunas podemos proyectarlas, ¿cierto? Desde la experiencia que han habido con otras pandemias, no, obviamente no con la envergadura que está teniendo la actual, pero también desde de lo que también hemos conocido respecto a crisis humanitarias, ¿cierto? Y emergencias y desastres en general a nivel también internacional con alto impacto. Sabemos que a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y como sociedad en general, estamos en un clima donde entonces está predominando la preocupación, la ansiedad, la angustia, que es algo muy común, ¿cierto?, frente a eventos críticos, pero que además tiene una particularidad no menor en este contexto, que es este estrés sostenido, ¿cierto? Venimos escuchando probablemente a nivel de Latinoamérica desde diciembre, ¿cierto?, enero, que está comenzando a generarse esta situación y a incrementarse poco a poco también la preocupación, y ya con la declaración de esta fase de transmisión comunitaria, ¿cierto?, a nivel de los países, claramente llevamos ya varias semanas y probablemente, ¿cierto?, y como ya sabemos, se prolongue bastante durante el tiempo esta situación de alerta en la que estamos, y que también tiene entonces repercusiones a nivel de cómo nos vamos sintiendo, de cómo también vamos viviendo esta situación. Además, esta pandemia tiene algunos estresores específicos que la hacen también muy particular, y que sin duda tiene que ver con la novedad de lo que implica este virus, ¿cierto? Es un virus que ni siquiera aún tenemos certezas absolutas de cómo se comporta, que aún no tenemos claridad sobre su tratamiento, tampoco tenemos aún certeza sobre cuándo podrá existir una vacuna. Por lo tanto también esto aumenta ¿cierto? La cantidad de preocupación y de ansiedad que genera frente a lo desconocido, la incertidumbre también asociada a COVID. Además tenemos a trabajadores de primera respuesta, lo que se ha denominado los trabajadores de primera línea, altamente expuestos. Siempre sabemos que trabajar en una primera línea de respuesta, como nosotros hablamos, los respondedores frente a la emergencia, implica un estrés, ¿cierto? Que además se da la coincidencia que muchas veces estos primeros respondedores son quienes están a cargo entonces de poder acompañar a la comunidad y dar respuesta a sus necesidades, pero también están siendo ¿cierto?, parte de la comunidad afectada. Por lo tanto, hay una alta exposición y claramente también una exposición directa a riesgo de contagio, de infección. Y eso también ha abocado gran parte de la organización de acciones, y que también ahí Paz nos va a profundizar un poquito más adelante. También hay repercusiones a nivel comunitario. Sabemos también de que se va generando y se ha generado también situaciones de estigma, de discriminación. Inicialmente fue asociado a nacionalidad, ¿cierto? Esto de restringir COVID-19 hacia los países asiáticos. Hoy en día estamos viendo en nuestras comunidades cómo también se va generando exclusión y estigma hacia las personas que están, ¿cierto?, en situación de aislamiento, en residencias sanitarias para poder realizar su cuarentena, o asociados también incluso a personas en cierta situación de migración, a los cuales también se ha ido asociando entonces el virus. También hay implicancias a niveles económicas y sociales que, si bien no van directamente relacionadas con la salud mental, podríamos decirlo, pero que sí tienen un impacto: perder la fuente laboral, ¿cierto?, inestabilidad en los ingresos, poder también no poder acceder a las estrategias usuales que tenemos de apoyo entre las personas y las comunidades, sin duda también va afectando. Pero también, y como siempre lo rescatamos mucho nosotros, desde el abordaje de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres, también van surgiendo estrategias colectivas de apoyo mutuo, que además también están siendo innovadoras, ¿cierto? Esto también del distanciamiento físico, al cual debemos respetar, ¿cierto?, como medida de prevención del contagio,
sin duda no ha exigido ser más creativos a la hora también de establecer apoyo mutuo, de establecer estrategias también de afrontamiento distintas, individuales y también colectivas, y también puede ser una tremenda oportunidad para fortalecer nuestro sentido de comunidad, ¿cierto? De sentirnos también que, y esta es una comunidad global además, ¿cierto? Todo un planeta que está siendo afectado y estamos viviendo también las consecuencias de esta pandemia. Estas son algunas de las, ¿cierto? De las consecuencias que puede tener, ¿cierto? El COVID dentro de la salud mental, y que también ya se ha ido describiendo y se ha proyectado, y así también ha salido en algunos medios, que puede tener, ¿cierto? Un aumento también en la aparición de eventuales problemas de salud mental y de trastornos de salud mental, también aumento de riesgo puede ser también ideación suicida, pero que sin duda sabemos que no toda la población va a desarrollar necesariamente algún trastorno, pero esto es algo que nos está afectando a nivel de bienestar psicosocial a todas las personas a nivel nacional y también comunitario. Dale nomás con la siguiente fase. Esa. ¿Continúo? Sí, continúo. Sí. Ok. Bien, claro, este contexto realmente es un contexto bastante preocupante, por así decirlo, ¿cierto? Que nos plantea Belén, como ella dice también, lo más probable, pues, todas las personas y comunidades tenemos recursos de afrontamiento, ¿sí? Y eso de alguna manera es lo que tenemos que potenciar cuando nuestro foco es hacer acciones en la línea del fomento de la salud mental y el bienestar psicosocial de la población, ¿cierto? Es reconocer cuáles son esas estrategias naturales, culturales también de afrontamiento que tienen las comunidades y potenciarlas, ¿sí? Una tendencia que es lamentable y que tenemos que de alguna manera ir transformando, es la tendencia a patologizar el sufrimiento, o las situaciones de ansiedad, de angustia que generan las situaciones de crisis, ¿sí? Yo creo que esa es una idea crucial, evitar el patologizar y por tanto psicologizar las acciones que hay que, o incluso medicalizar las acciones en la línea de la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias y desastres. ¿Sí? Desde ahí un recurso que es interesante es observar esta propuesta que nos hace un documento que Belén mencionó al inicio, que es un documento, la guía del IASC, que no se publicó en ese año, sino que se publicó en 2008, ahí dice otro año, 2078, ¿sí? El 2008 se publica un documento que es bien valioso para los que trabajamos en el ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial, que es la guía del Comité Interagencial de Naciones Unidas en salud mental y apoyo psicosocial. ¿Por qué es tan valioso? Porque hay hartos documentos de la OMS, pero que interpela fundamentalmente al mundo sanitario. Y esta guía le habla al mundo de la ayuda humanitaria, bueno, ustedes están muy ahí, ¿cierto? El mundo de la educación, el mundo finalmente del bienestar social, ¿sí? Y ellos plantean y acuñan este concepto que mencionó Belén, que es salud mental y apoyo psicosocial, o SMAPS, o en inglés MHPSS, Mental Health and Social Support, ¿ya? Ellos dicen, esta guía plantea entonces que tenemos que hablar con un lenguaje más inclusivo, porque salud mental necesariamente, por un tema de la carga que tiene la palabra, más le habla al mundo sanitario y más se refiere a las acciones de prevención y tratamiento de problemas de salud mental en emergencias y desastres. Y apoyo psicosocial son todas aquellas acciones en la línea del fomento del bienestar psicosocial, ¿sí? Entonces desde ahí lo que haga ayuda humanitaria, lo que hace el desarrollo social, ¿cierto? Lo que hace el mundo de la educación, va en la línea del apoyo psicosocial, del fomento del bienestar psicosocial, ¿ya? Ellos plantean esta pirámide que nos permite organizar un poco las acciones en la línea de salud mental y apoyo psicosocial en emergencia y desastre. Primero dicen, las acciones de la línea de salud mental y apoyo psicosocial son multinivel, no son necesariamente nivel solo persona a persona, sino que hay muchas consideraciones que son poblacionales, multinivel, y además multisectoriales. No llaman solo a un sector, sino a múltiples sectores a trabajar y a trabajar de manera coordinada, porque ese es un gran problema en crisis, por sí sola la coordinación. A veces la descoordinación en crisis es el segundo desastre.
las intervenciones que se realizan desarticuladamente, que a veces implican sobreintervención, o también desarticuladas con las capacidades locales, ¿sí? Que no potencian las capacidades de esa comunidad o de ese territorio. Entonces, esos son algunos elementos centrales que nos plantea esta guía. Y nos ayuda a organizar las acciones pensando en que si son multisectoriales, ¿cierto? Si son multinivel, podríamos decir que el primer nivel es las consideraciones sociales en la entrega de servicios básicos y seguridad, las consideraciones psicosociales. Por ejemplo, hoy día, la comunicación, la entrega de información, la entrega de beneficios sociales durante la pandemia, se puede hacer con o sin consideraciones en el bienestar psicosocial de la población. ¿Sí? Que es lo que nos plantea acá como un ejemplo, el promover servicios básicos que sean seguros, socialmente apropiados y que protejan la dignidad de las personas. La entrega, por ejemplo, de información, que es una necesidad, yo diría, básica en emergencias, se puede hacer considerando la dignidad, la participación, ¿cierto? La diferencia que hay en la diversidad que hay en la población. ¿Sí? En una emergencia, por ejemplo, otras características, es súper como evidente, por ejemplo, cuando establecemos un albergue, o en este caso en Chile, una residencia sanitaria. ¿Sí? Si lo hacemos con consideraciones sociales, psicosociales, en el bienestar de la población, o no. Por ejemplo, temas de género, mantener reunidas a las familias, son cosas que son consideraciones básicas para el primer nivel, ¿cierto? El segundo nivel tiene que ver con el refuerzo de apoyo comunitario y familiar, y aquí vamos bajando un poco en la cantidad de personas, de alguna manera, que son sujetos de esas acciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, activar redes sociales, espacios de apoyo para la infancia, apoyos comunitarios tradicionales, el fomento del apoyo mutuo, que es algo tan clave en una emergencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí podrían ir las acciones que América Solidaria, por ejemplo, pueda instalar para trabajar específicamente con los niños y su familia, ya sea trabajo a nivel comunitario, de grupo, de barrio, ¿sí? En un tercer nivel están los servicios de atención no especializada, y aquí ya estamos en el nivel persona a persona. Algunas personas eventualmente van a requerir alguna acción de apoyo a nivel personal, que no necesariamente es especializado. Por ejemplo, brindar primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, recibir acompañamiento psicosocial, que pueda dar algún actor, como por ejemplo un voluntario de una ONG, ¿cierto? Como líderes comunitarios, ¿sí? O como nosotros en este caso hablamos de equipos un médico de atención primaria, ¿no? Porque no es necesariamente un profesional de salud mental, pero que podría brindar alguna acción en esa línea, ¿sí? Y en el último nivel están los servicios especializados, porque algunas personas efectivamente van a requerir algún servicio especializado, pero es un número reducido, muy limitado, personas más impactadas por la emergencia, en este caso, por ejemplo, familiares de fallecidos, ¿cierto? Personas que tenían problemas de salud mental previos, que se exacerban con la emergencia, ¿cierto? Esas cosas podrían, eso sería necesario de pensar en un servicio más especializado, ¿sí? Algunas ideas fundamentales también que plantea esta guía, y no solamente esta guía, algunos otros documentos en esta línea, y yo creo que es lo que nos ha ido diciendo la experiencia internacionalmente. Es muy importante la participación activa de la comunidad, como un sujeto protagónico, las personas y las comunidades, no como sujetos pasivos. Sujetos activos, protagónicos, que tienen su particular forma de afrontar la emergencia, ¿sí? Un organismo externo, como un organismo de ayuda humanitaria, o un centro de salud familiar, ¿cierto? Debe ser sensible a esas estrategias que ya están en curso y las potenciamos. Segundo, los desastres no afectan de manera uniforme a la población. Afectan particularmente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Lo que hace un desastre normalmente es
a exacerbar y a agudizar la vulnerabilidad social y la exclusión social. ¿Sí? Por otro lado, el respeto por la cultura. No podemos pensar en intervenciones estándar. Que realiza cada organismo que pretende trabajar en esta línea debe ser muy sensible a las características culturales de ese grupo, muy respetuoso y sensible, ¿no?, a esas características culturales. No es lo mismo, por ejemplo, afrontar el duelo en una población pehuenche, en una comunidad pehuenche, que afrontar el duelo en el norte de Chile, ¿cierto?, o en Centroamérica, ¿sí? Desde ahí, mucha sensibilidad a lo cultural. Y luego también centrarse más que en los déficits, que tenemos que observarlos, las necesidades muy evidentes, en los recursos de afrontamiento, ¿sí? Aquí esto es algo que siempre nosotros presentamos cuando hablamos de intervención en situaciones de emergencia, desastre o epidemia, que es una emergencia, en este caso un desastre, que son algunos principios de intervención temprana con soporte empírico. ¿Qué buen soporte empírico? Porque no, este autor, Hoffman, hace una revisión sistemática de cuáles son los elementos protectores que fomentan las intervenciones que a nivel internacional se hacen en la línea de salud mental y apoyo social en crisis. ¿Cuáles son esos elementos comunes de esas intervenciones que resultan exitosas o con un efecto positivo, ¿cierto?, beneficioso para la comunidad involucrada? Y estos principios de intervención son los siguientes. Uno, intervenciones que fomentan la sensación, la percepción de seguridad, ¿sí? Segundo, aquellas que fomentan la calma, entendiendo que lo que nos está ocurriendo en crisis es que estamos hiperalerta, por así decirlo, pero que de alguna manera nos transmiten cierto nivel de calma para poder afrontar, ¿cierto?, de manera adecuada lo que estamos viviendo, ¿sí? La sensación de conexión. Se dice que es uno de los principales factores protectores en crisis, es sentirse conectado con otros, sentir, percibir el apoyo social de nuestros padres, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Entonces, también un principio es fomentar la sensación de conexión. Un cuarto principio tiene que ver con el sentido de eficacia propia de la comunidad. O sea, yo percibo, reconozco que yo tengo control respecto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tengo la percepción de que mi actuación va a tener un impacto positivo en mi situación y en el de mi comunidad. Desde ahí, por ejemplo, una intervención extremadamente asistencialista, atenta, por ejemplo, con este principio que es el de eficacia propia y de la comunidad, ¿sí? Y por último, la esperanza, ¿cierto? Que, bueno, desde ahí muchas veces discutimos cómo la fomentamos. El sentirme conectado con otro, el sentir que estoy en una comunidad, ¿cierto? El sentir, también observar cómo se dan pequeños hitos de avance, también son acciones que me permiten fomentar la esperanza. Ahora, ¿cómo se da esto? En cada comunidad es distinto, ¿cierto? Con sus propios códigos, con sus propios códigos culturales, ¿cierto? Organizacionales también. Lo presentamos acá porque también creemos que esto nos sirve como un súper buen orientador para pensar, si queremos desarrollar un material de comunicación social, cuidemos que estos 5 principios se fomenten. Si queremos hacer una intervención grupal, también que estos 5 principios se fomenten. Una intervención comunitaria, ¿sí? Las acciones de cuidado de equipo, también, lo tengamos a la base, ¿sí?, estos elementos. Y de la primera ayuda psicológica, que es una gran tarea en crisis, el modelo de primera ayuda psicológica y de primeros auxilios psicológicos están centrados en fomentar estos 5 principios. Eso, doy paso a Belén, que nos va a... Gracias, Paz. Efectivamente, ahora vamos a hacer un zoom inicialmente en lo que respecta a cómo entonces establecer acciones de protección de la salud mental para niños, niñas y adolescentes, para luego hacer una también con cuidado de equipo, como les contábamos al inicio. Daré nada más con la siguiente, Paz.
Y acá solamente para contextualizar y comenzar, es que si quiere profundizar en cada uno, ¿cierto?, de estos elementos, acá tenemos un diagrama muy básico asociado como al modelo ecológico, y donde tenemos entonces al niño, a la niña en el centro, y vemos como si bien van a haber algunos efectos de esta pandemia que van a estar a nivel más estructural, ¿cierto?, a nivel gubernamental de los estados, como también a un nivel más de las instituciones, sin duda van a ir repercutiendo también en el desarrollo de los niños, de las niñas y también de los adolescentes, y en donde entonces desde cómo se vaya generando a nivel de un macrosistema, ¿cierto? El poder, erosión, ¿cierto?, del capital social, o interrupción de servicios básicos, como a nivel también que nos vamos situando hacia niveles, ¿cierto?, más de microsistema, como también a nivel familiar, la pérdida de, ¿cierto?, de los ingresos, la pérdida también de confianza, por ejemplo, que eso también es un fenómeno muy descrito, y que también lo podemos ver a nivel también de los países latinoamericanos, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, como pérdida de confianza puede ser hacia las autoridades, hacia las instituciones. Sin duda también todos aquellos elementos donde los niños en primera instancia pudiésemos decir que no tienen participación ni incidencia, también van a ser entonces afectados respecto a lo que suceda en este mundo más adulto, ¿cierto? Y que sin duda es el mundo el que está invitado a generar protección hacia ellos y hacia ellas. La siguiente nomás, compañera. Dentro de esto, yo creo que lo que más impacta a los niños, niñas y adolescentes de esta pandemia es la rápida alteración de sus contextos de desarrollo. ¿Ya? En este sentido, y que también siempre lo vemos desde los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, cuando lo que los rodea, ¿cierto?, en su vida, y que le otorga seguridad, que le otorga cierta estructura, que es un mundo que la verdad es que en esta edad sobre todo es bastante predecible. Siempre sabemos que cuando ocurre una ruptura en aquel mundo predecible, en aquellas certezas, se genera un movimiento bien importante para ellos y para ellas, sobre todo porque las capacidades también que tienen de poder generar cambios, de incidir cambios a nivel de las estructuras, ¿cierto?, que los rodean, que los sustentan, es menor. Ya si bien hemos ido avanzando en el último tiempo en poder movernos desde unos modelos absolutamente adultocéntricos, donde los niños y niñas y adolescentes estaban invisibilizados, y hoy día vamos viendo, ¿cierto?, más o menos posibilidades de mayor participación y sobre todo de una perspectiva de derecho. Aún sabemos, ¿cierto?, de que están sujetos a las decisiones y a lo que les suceda a los adultos que les rodean, lo que pase con ellos y con ellas. Entonces, desde esta perspectiva, lo que está pasando a su alrededor, donde vamos a tener un cambio brusco y la verdad que se está prolongando en el tiempo en lo que les rodea, sin duda implica un riesgo no menor a nivel de su bienestar psicosocial y de su salud mental. Y así podemos ver algunos ejemplos. Sin duda ya sabemos que el cierre de las salas cunas, de los jardines infantiles, de las escuelas y liceos, que es lo que otorga principal rutina también para los chicos y las chicas, y donde también generalmente estos son los espacios donde ellos socializan, ellos interactúan. Por ejemplo, siempre damos cierta situación de acá en Chile, la cantidad de horas que pasan diarias dentro de un colegio. Estamos hablando de 6 a 7 horas diarias en promedio que pertenece a un niño o niña dentro de una semana, ¿cierto? 5 días de la semana. Y la ruptura abrupta de aquella asistencia sin duda ha generado un impacto en ello. Además tenemos las restricciones de movilidad, ¿cierto? Estamos en algunas comunas, en algunos lugares, ¿cierto?, y regiones con confinamiento. Esto de permanecer en nuestras casas, no poder salir, también las cuarentenas asociadas, ¿cierto?, a riesgo de contagio y también aislamiento en el caso de los grupos familiares que ya, ¿cierto?, estén con el virus, ¿ya? Y que eso sin duda también a nivel de los niños, niñas y adolescentes es un gran impacto. Se interrumpen también las rutinas, sus interacciones sociales habituales. Además, también tenemos un aumento del estrés en madres, padres y cuidadores a cargo, ¿cierto?, de ellos y de ellas, que además también nos sitúa en un momento que probablemente es aumento de un estrés que ya existía, ¿cierto?, dentro de cómo funciona el mundo de hoy en cuanto a los tiempos, en cuanto a la doble presencia, ¿cierto?, laboral, sobre todo para las madres, y entonces hay un aumento ahora de demanda, sobre todo los que estén con situación de teletrabajo,
o por ejemplo también pérdida de la fuente laboral. También ha ocurrido separación de las figuras significativas, ya sabemos también que muchos chicos o chicas han dejado también, por ejemplo, de visitar a sus abuelos, de tener contacto periódico con ellos, que también sabemos una cultura muy latinoamericana, son los abuelos, son las abuelas los que asumen muchas veces el cuidado de los niños y niñas cuando los padres están trabajando, ¿no? Y eso también sabemos que se ha visto alterado, o también la separación asociada al contagio, ¿ya? Y ahí también hay situaciones que nos preocupan, como por ejemplo la separación de un hijo con su madre, en caso, por ejemplo, que tenga que ingresar a aislamiento, ¿ya? O en lo que incluso puede implicar también el perder a un ser querido asociado a enfermedad por COVID-19. También, y por ahí lo veíamos en el chat, ¿cierto? Tenemos una sobreexposición a información que es muy angustiante, que ya como adultos nos cuesta mucho procesar, ¿no? Imaginarlo también a nivel, ¿cierto?, de edades más tempranas, donde no solamente tiene que ver con lo que vemos en la televisión, que la podemos apagar, ¿cierto?, pero también las conversaciones que están teniendo los adultos a su alrededor, las conversaciones que circulan también a nivel de sus contactos sociales, ¿cierto?, de las redes sociales, sabemos también entonces que va generando mayor preocupación en ello. Y además también tenemos este riesgo de estigmatización y también de discriminación asociada a COVID, que sin duda también aumenta la vulnerabilidad en ellos y ellas. Eso que hemos visto que trae como consecuencia hay un aumento de los riesgos psicosociales en la infancia y la adolescencia. Tenemos un aumento en las barreras de acceso y exclusión a los servicios disponibles. Estamos pensando no solo a nivel de servicios de salud, de apoyos sociales, ¿cierto? Donde también han cambiado los horarios clásicos de atención, tenemos estrategias diferentes, ¿cierto? Como poder acceder y que no necesariamente los niños y las niñas y sus cuidadores van a saber cómo acceder. Además también se va generando un aumento en el malestar psicosocial, riesgo sin duda de desarrollo de problemas y trastornos de salud mental, sobre todo asociados a la esfera del ámbito más ansioso. Y además también lo que se ha visto es que, dada también las circunstancias que están ocurriendo a nivel familiar, hay menor supervisión. Ya hemos tenido ciertos reportes como han habido aumento, por ejemplo, en Chile, de las situaciones de intoxicación al interior de las casas por parte de los más pequeños. Pasa más tiempo en casa también y por lo tanto también mayor riesgo de accidentes al interior de los hogares. También entonces menos acompañamiento y además también aumenta el riesgo de vulneración de derechos, como ya lo hemos sabido, ¿cierto?, asociado a maltrato infantil, principalmente, ¿cierto?, y violencia de género inclusive hacia niñas y hacia las adolescentes. La siguiente nomás, compañera. Acá es cierto un resumen dentro de esto de que es súper importante visualizarlo a nivel de lo que implica para a esta edad, ¿cierto? Este cambio drástico en el mundo, en cómo lo perciben, donde entonces va a estar rodeado de inseguridad, de incertidumbre, y la vivencia entonces también que podría estar muy presente si es que no generamos el mundo adulto condiciones para recobrar, como bien nos decía Paz, ¿cierto? Recobrar en cierta medida la calma, recobrar en cierta medida la seguridad y la percepción de control sobre lo que está ocurriendo, puede tener entonces sin duda repercusión en cuanto a miedo, ansiedad y angustia a nivel de estas edades. Entonces ahí sin duda el imperativo hacia el mundo adulto es de poder restablecer estas condiciones. Cambia nomás, Paz. Y dentro de esto, ¿cierto? Viéndolo además, cómo podemos ir generando ciertas acciones dentro de la respuesta para la protección de la salud mental de la niña y la adolescencia en este contexto, es que acá nos vamos a situar y vamos a mostrar más adelante un poco más de, ¿cierto?, con mayor zoom, esta grilla que vemos ahí, que tiene que ver cómo cuando establecemos y diseñamos, organizamos acciones de protección de la salud mental, necesitamos también ver esta amplitud, que también venía dada por esta pirámide que nos mostraba Paz, y donde la mayor parte incluso de las acciones, de las intervenciones que vamos a realizar, no van a tener un componente predominantemente clínico asistencial, ¿cierto? Que es como lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de salud mental, ¿cierto? Dispongamos de más psicólogos que atiendan a los chicos, a las chicas, dispongamos, ¿cierto?, de más psiquiatras que estén realizando evaluación, y nos vamos a dar cuenta que las principales acciones y actividades que vamos a poder desarrollar, iniciativas, van a ir más en el plano de lo psicosocial, de generar entonces condiciones y consideraciones socioculturales, ¿cierto?, con pertinencia para este grupo específico y poder entonces así poder cubrir sus necesidades de salud mental.
Acá lo principal dentro de infancia y adolescencia tiene que ver con poder desarrollar acciones multisectoriales a nivel territorial, lo cual implica coordinación, por lo tanto, entre los diferentes actores que van a estar interviniendo, para asegurar una respuesta que sea holística, que sea integral a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y también de sus cuidadores. ¿Ya? Acá tenemos que ver esta diada, ¿cierto? De ver también al niño, a la niña en conjunto también con la figura significativa que está a cargo de su cuidado. Ya desde ahí, cuando hablamos también de salud mental, en infancia, en adolescencia y salud mental en general, estamos hablando entonces no solamente de lo que vamos a hacer desde el sector salud, va a implicar necesariamente una coordinación con el ámbito de la educación, con los organismos, ¿cierto?, que trabajan en niñas y en adolescencia, también asociados, por ejemplo, al ámbito de protección de derechos también. Y dentro de eso, ¿cierto?, vamos bajando y desglosando como algunas ideas prácticas y recomendaciones para desarrollar acciones. Es que, por ejemplo, está de poder desarrollar y difundir mensajes de comunicación social para niños y niñas. ¿Ya? Hoy día, sin duda, tenemos harto material disponible y uno de ellos, ¿cierto?, que probablemente por ahí ha ido circulando, hay guías prácticas, ¿cierto? Hay bastante material gráfico desarrollado, pero que si lo vemos también con mayor atención, están muy centrados en el mundo adulto. No interpelan al niño, ¿cierto? No se mueven desde lo que el niño, niña y adolescente requiere, aun cuando, por ejemplo, que hay materiales hermosos que se han desarrollado asociados a cuentos o a guías para ir, ¿cierto?, aprendiendo qué es lo que es este coronavirus, ¿cierto? Entender un poco de qué se trata esto de la pandemia, pero también desde elementos más simples que incluyen también los servicios disponibles, ¿cierto? Qué es lo que están, cómo acceder a ellos y también dirigidos, interpelando a los niños, niñas y adolescentes, y además también en múltiples formatos. Hoy día estamos con una alta exposición en las redes sociales, estamos utilizando totalmente este recurso, pero también tenemos que poner el foco en comunidades, ¿cierto?, donde habitan también nuestros niños y nuestros adolescentes, donde no necesariamente la red social, internet, va a ser el medio por el cual vamos a generar entonces difusión y transmisión de información. Por lo tanto, también es muy importante ir diversificando estos formatos y las vías por las cuales entonces vamos a generar difusión de información. También otro elemento muy importante es poder asegurar que todos los trabajadores y los voluntarios que están dedicados a temas de niñez y adolescencia, en interacción con niños y adolescentes, cuenten con las herramientas, con las competencias, con los conocimientos técnicos necesarios para poder primero desarrollar intervenciones que sean más de la línea promocional y preventiva, pero también abocadas a la detección y a una primera respuesta para un abordaje, ¿cierto?, donde también está incluida la derivación. Esto saber cómo detectar situaciones posibles de vulneración, cómo detectar también eventuales necesidades un tanto más, ¿cierto?, específicas en el ámbito de salud mental, y saber también con quién conectarme, con quién derivar, cómo actuar, ya cómo también generar primera respuesta. Y eso tendríamos que garantizarlo para todos aquellos que estén trabajando con niñas y con adolescencia. Otro elemento súper importante tiene que ver con poder identificar aquellos grupos de niños, niñas y adolescentes que estén en mayor riesgo y vulnerabilidad psicosocial. ¿Ya? Estamos situando, ¿cierto?, inicialmente esta edad como una edad en la que vamos a tener que aumentar las acciones de protección, pero vamos a tener sobre este grupo además grupos de niños, niñas y adolescentes que van a estar en mayor riesgo aún. ¿Ya? Y acá algunos de ellos, por ejemplo, van a ser aquellos niños, niñas que estén afectados por COVID-19, ya sea que hayan contraído la enfermedad, o haya sido que estén, ¿cierto?, en situación de cuarentena estricta, de confinamiento, o que estén con medidas de aislamiento, o separados, ¿cierto?, de sus familiares por la enfermedad. Además también aquí la variable de género es muy importante, y sabemos que las niñas y las adolescentes, ahí quise ser bien, intencionar, ¿cierto?, la palabra, estamos hablando del género, sabemos que a nivel doméstico, a nivel del hogar, ¿cierto?, también hay mayor riesgo de tener más sobrecarga, por ejemplo, de labores domésticas, de ayudar, ¿cierto?, en las tareas de la casa, de también sufrir, ¿cierto?, tienen mayor riesgo también de sufrir abuso sexual, por lo tanto también es un grupo al cual debemos preocuparnos por sobre todo. Niños también en situación de migración, de refugio, ¿cierto? La población indígena también es una muy importante, sobre todo aquellas que estén, aquellas comunidades también, ¿cierto? Que vivan no insertas absolutamente a nivel, ¿cierto?, del urbe urbano,
Va a ser también un grupo al cual prestar especial atención. También aquellos que estén en situación de discapacidad, ya sea física, intelectual, ¿cierto? O también mental. Y también con condiciones de salud mental. Si bien estamos tratando de asegurar continuidad dentro de los procesos de atención, sabemos que se ven descontinuados, por lo tanto, es muy importante también ahí apoyar la continuidad de los procesos, la continuidad también de los tratamientos en curso, también poner atención, porque no es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, realizar una cuarentena, si es que, por ejemplo, yo ya antes tenía un tratamiento, un curso asociado, por ejemplo, a un déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Donde más encima tengo que realizar mis actividades escolares en un contexto de hogar que no era la sala de clase en la cual estaba de manera acostumbrado, relativamente acostumbrado a poder trabajar. Sin duda aquellos grupos que están en mayor situación de pobreza, niños y niñas que viven en situación de calle, entre otros. Acá lo importante es identificar aquellos grupos dentro de mi nivel territorial, entonces, que pudiesen estar en mayor vulnerabilidad psicosocial dentro de la población. La siguiente, por favor. Además también dentro de esto, como siempre hablamos de la diada, es muy importante también entonces poder realizar acciones de fomento, estrategias de afrontamiento individuales y colectivas para padres, madres, cuidadores, y también acá agregué a los profesores, ya que es una figura significativa, no menor, ya para los niños, niñas y adolescentes, donde sabemos y muchos de ellos también están estableciendo ahí estrategias para poder hacer educación a distancia, lo cual también ya implica un alto estrés, ¿cierto? Me voy a tener un poquito más de los profesores, y que además también son ellos mismos que van a tener que recibir el retorno a los chicos y chicas, ¿cierto? Y van a ser quienes van a estar la mayor parte del día también a su cuidado. Por lo tanto, también es un grupo al cual no debemos perder de vista, y que sabemos también que están con altos niveles de estrés de manera previa. ¿Ya? Así que ahí la estrategia de afrontamiento también están visualizado la figura de los educadores, de los profesores, como figuras importantes dentro de este contexto que va a ser protector para los chicos y chicas, pensando ya en una etapa ¿cierto? De retorno a las clases regulares dentro de la escuela. Además también acá lo que se recomienda a nivel de habilidades maternales y parentales es poder también hacer acomodación a lo que usualmente conocemos como estas ciertas habilidades, pero para el contexto de COVID, que es algo para lo que ninguna madre, padre, ¿cierto? Nos imaginamos siquiera que podíamos estar enfrentados, ¿cierto? Y que sin duda pone en jaque muchos de los recursos personales que ya contábamos de manera previa. Otra estrategia también y recursos posibles de instalar es poder disponibilizar canales de ayuda y también de denuncia dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Ya acá, para ponerles un ejemplo, nosotros estamos a nivel de Chile generando un catastro de las líneas de ayuda disponibles para la población en contexto de COVID, con una base ¿cierto? De ayuda remota. Y nos dimos cuenta que el grupo etario que tiene menor cantidad de oferta de ayuda remota, ¿cierto? A quien poder entonces contactar en este contexto, son justamente los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y esto es muy importante, ¿cierto? Para que también ellos de manera directa puedan entonces solicitar apoyo o incluso poder denunciar. ¿Ya? Además también fomentar ¿cierto? Canales de contacto periódico y seguro entre los niños, niñas y sus familiares con los cuales están físicamente separados. Y también a nivel de adolescencia poder fomentar la asociatividad y también la participación entre adolescentes y jóvenes, obviamente a través de medios seguros frente al riesgo de contagio, pero que esto no se pierda, ¿cierto? Que también es una cualidad valiosa que se presenta ya a nivel de la juventud y que es importante también entonces enfatizar. La siguiente nomás, compañera. Acá son algunos recursos, ustedes se van a quedar con la presentación, pero que es para poder ¿cierto? Ir haciendo algunos focos dentro de mucho material que está disponible para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ustedes ahí tienen, ¿cierto? Van a tener los links para que también puedan ir navegando entre diferentes recursos que estén disponibles para ellos y para ellas. Y que ahí ustedes van a poder profundizar. Súper, muchísimas gracias. Tenemos otras cosas más, pero creo que estamos bien cortos de tiempo. Si quieres lo hago muy rápido. No, tranquila, tenemos tiempo, así ¿Sí? que por favor, ustedes Ya. tomen el tiempo que necesiten.
Ok, Matías nos pedía también si podíamos mencionar algunos elementos del cuidado del personal, o del voluntariado, de los respondedores, como decía Belén, ¿cierto? Nosotros hablamos de un elemento clave en emergencias y desastres, es poder cuidar a aquellas personas que están teniendo un rol de mayor exposición en función de cuidar a otros, o de tener una tarea muy crítica para el bienestar en general, los servicios de la comunidad. Desde ahí, el sector salud claramente es hoy día un grupo que está en esa línea, pero eventualmente también algunas ONG y otros servicios básicos, ¿sí? Desde ahí nos gusta a nosotros pararnos más que de hablar de autocuidado, el cuidado del personal o del voluntariado en situaciones de crisis, ¿sí? Y aquí también tenemos que pensar en niveles, ¿ya? El primer nivel es el que tiene que ver con el cuidado organizacional, ¿sí? Que son todas aquellas medidas que toman líderes, gestores y la misma organización para cuidar a las personas que son sus colaboradores. El segundo nivel tiene que ver con el cuidado colectivo o cuidado mutuo, que es algo muy, muy importante al interior de los equipos y en las organizaciones, el cuidarse mutuamente. Y el tercer nivel, podríamos decir que ahí está el nivel del autocuidado, cuidado al sí mismo. Porque hay muchos como autores o líneas que plantean como no usemos mucho el autocuidado por sí solo, porque le estamos transfiriendo toda la responsabilidad a ese respondedor de cuidarse a sí mismo. Ese es su nivel. Pero hay otras medidas que van incluso hasta de las condiciones contractuales, ¿cierto? De la información al interior de las organizaciones, que tienen que ver con el cuidado, pero que están en otro nivel de responsabilidad, ¿sí? En el nivel organizacional, por algo no avanza. Se quedó pegado. Sí, algunos elementos centrales del cuidado del personal o del voluntariado en un nivel organizacional. Un elemento clave en las situaciones de emergencias es una comunicación que en definitiva habla de, ¿cierto? De la interacción, ¿cierto? De una información y capacitación realizada de forma oportuna y de calidad. Una de las situaciones, uno de los estresores más importantes en crisis es la incertidumbre. Y eso lo estamos viviendo hoy día fuertemente con la pandemia, toda la población. Pero también se vive al interior de la organización, ¿cierto? Entonces desde acá una idea fuerza fundamental es poder tener buenos mecanismos de comunicación al interior de las organizaciones, que nos permitan tener claro cuál es mi rol, ¿cierto? Poder también tener claro hacia cómo subo también mis necesidades, ¿cierto? Cómo eso fluye al interior de la organización y viceversa. La información es aquella que fundamentalmente entrega un nivel superior, ¿cierto? O al interior también de la institución, pero donde es como unidireccional, por así decirlo. Y también la capacitación es una tarea muy importante para poder proteger a los equipos. Que los equipos sientan, ahí vamos con los principios de Hofer, una percepción de eficacia, ¿cierto? Que yo tengo elementos técnicos para poder hacer frente a esta tarea crítica que estoy teniendo que desarrollar en esta crisis, ¿sí? Por otro lado, se nos plantea la importancia del promover bienestar a través de un abordaje de recursos flexibles y sensibles a la diversidad de situaciones de las personas que están al interior de la organización, ¿cierto? Entonces, desde ahí, considerar, por ejemplo, medidas como de teletrabajo, pero que sean reconociendo la diversidad de ese equipo, el tomar medidas también de algunas medidas también que tienen que ver con el descanso para aquellos equipos que están más expuestos a estrés. Por ejemplo, en un hospital, si vamos a ese espacio organizacional, la importancia de poder rotar a las personas en las tareas más críticas, el poder brindar también un adecuado descanso a los equipos, y un adecuado también manejo de las medidas de autoprotección. Promover entonces el bienestar a través de recursos que sean flexibles, no podemos tener una lógica rígida de abordaje de la emergencia, y también sensible a la diversidad de situaciones que viven los equipos y las personas de las organizaciones. Luego, fomentar el espíritu de equipo y cohesión. Esto a través de múltiples estrategias.
particularmente, o sea, considerando las particularidades de ese equipo, muchas veces tomando los mismos ritos que ese equipo tiene, fomentarlos, potenciarlos, establecer espacios, va muy en la línea, está muy asociado a lo primero también, de intercambio, de generar reuniones que sean efectivas, pero que nos permitan también compartir lo que estamos viviendo y buscar soluciones colectivas. Y por otro lado también facilitar mecanismos de apoyo psicosocial para aquellas personas que eventualmente lo puedan requerir. Ya sea en espacios colectivos, por ejemplo un taller de acompañamiento psicosocial, o una atención individual que no necesariamente lo tiene que dar la institución, pero sí es una tarea buscar el acceso, facilitar que esto lo pueda dar un externo, ¿cierto? Para aquellas personas que eventualmente pueden necesitarlo, ¿no? Porque están más impactadas por la emergencia, porque había una condición de vulnerabilidad previa, ¿cierto? Y durante la emergencia me vi más afectado y requiero de un apoyo más personalizado, ¿sí? Nuevamente aquí, en el nivel organizacional, vuelve muchas veces a psicologizarse el cuidado del personal y pensarse que lo que se tiene que tener son muchos psicólogos para atender a las personas, y a veces lo principal, lo más protector es una adecuada comunicación, ¿cierto? Una adecuada capacitación, unas adecuadas medidas de organización del trabajo, descanso, ¿sí? Más allá que una intervención psicológica, que puede ser para algún grupo específico o para algunas personas de la institución, y tenemos que asegurar que eso esté disponible, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones en la línea del cuidado mutuo, ¿sí? Son recomendaciones muy generales, pero por ejemplo el mantener contacto con compañeros, el poder observarnos mutuamente también, estar viendo cómo nuestros compañeros están reaccionando, quiénes podrían estar más afectados, ¿sí? Pero mantenernos en contacto, mantener ese sentido de conexión, de empatía al interior, al interior del equipo. El respeto por las diferencias, asumiendo que hay algunos que vamos a necesitar más estar solos, otros vamos a necesitar estar más acompañados, ¿cierto? Reconocer que todos tenemos formas distintas de afrontar las situaciones de crisis y respetarlo. El compartir información constructiva, comuniquemos de manera clara y alentadora, también compartir nuestras frustraciones, pero también soluciones y propuestas. Todos nos complementamos. También los elogios, que pueden ser muy motivadores, poderosos y reductores del estrés diario. No solamente compartir cuando estamos cómo estamos de afectados, sino también el poder reconocer el esfuerzo que el otro está haciendo, reconocer y elogiarnos mutuamente al interior del equipo. Y reconocernos como equipo de salud, en este caso, reconocer a otros colegas, ya sea formal o informalmente, en su esfuerzo y logro. Claramente el material base era para equipos de salud, pero no solamente son los equipos de salud los que se están viendo expuestos. Yo creo que hay una cultura en los que trabajamos en los ámbitos psicosociales de mucha subjetividad heroica, y nos cuesta, y de una cultura sacrificial, es una salud muy fuerte, y nos cuesta ver también nuestras propias necesidades, y a veces entender que el cuidado mutuo y el autocuidado es una necesidad muy humana, porque no somos héroes, como se les ha hablado, se ha interpelado al sector salud, cuidando personas, sino que somos personas cuidando personas, ¿sí? Con necesidades, tal y cual nos da nuestra calidad de humanos, ¿sí? Desde ahí, el nivel de autocuidado, cuidar nuestras necesidades básicas, alimentarnos adecuadamente, hidratarnos adecuadamente, permitirnos el adecuado descanso, estar observándonos permanentemente y ser conscientes de nuestras emociones y de nuestras sensaciones. También usar la estrategia de regulación emocional que conozcamos y que nos han sido útiles en nuestra historia. Para algunos será hacer deporte, para algunos será usar francamente técnicas de meditación, para otros será el encontrarnos con nuestra familia, nuestros seres queridos, usar esas estrategias de regulación emocional, de autocuidado, de protección en la situación de crisis. Aquí está el tema de los medios de comunicación, que también lo mencionaban antes, creo que es utilizar mecanismos de protección psicológica, permitiéndonos poner límite a las demandas que puedan surgir en grupos de WhatsApp, por ejemplo, y otros medios digitales que están bastante hiperexpuestos en esta situación de crisis, para ofrecer información o consultas personales, tratando de preservar nuestro tiempo de descanso para poder continuar con nuestra labor diaria.
Permitirnos también pedir ayuda, reconocer en nosotros signos de estrés y pedir ayuda y aprender a detenerse para ser atendido, que no es una señal de debilidad, sino un modo de regulación interna que favorece la estabilidad frente a la situación de estrés mantenido en el tiempo, como es lo que nos está presentando una emergencia como la que estamos abordando. ¿Sí? Esos son algunos elementos, entonces 3 niveles: el nivel organizacional, el nivel del cuidado mutuo colectivo y el autocuidado, ¿sí? Y algunos recursos que tenemos disponibles para salud mental y apoyo psicosocial en general. Algunos ya lo mostraba Belén, estas son algunas de las publicaciones que han salido desde el Ministerio de Salud. Está un documento que es el modelo de protección de salud mental y la gestión del riesgo de desastre, que también es para nosotros una carta de navegación, está hecha para pensando en distintos eventos de distinta naturaleza, y además ese documento plantea el que trabajemos en la lógica de la gestión del riesgo, y no de emergencias y desastres solamente, no solamente reactivamente, sino que trabajemos de manera sostenida en la prevención, en la respuesta, y después en el proceso de recuperación, que eso es algo que nos viene como una tarea para COVID. Todos estos documentos, más unos documentos internacionales que están ahí, que han sido claves para el desarrollo de la respuesta en salud en COVID, están disponibles en esta página que les tengo acá, el link que pusimos acá, ¿cierto? Que es una página del Departamento de Gestión de Riesgo, Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud. ¿Sí? Están todos disponibles ahí. Y este es otro recurso que nos parece súper valioso, que es de una red internacional que es Mental Health and Social Support Net, que es súper importante. Se puede meter, somos fanáticas nosotros del Facebook de ellos, están publicando de manera muy dinámicamente y muy actualizada información en su Facebook, en sus redes sociales y en su página web, y este es uno de los últimos documentos que publicaron, y es un toolkit. Es un paquete de recursos, entonces están para los distintos grupos, para las distintas temáticas, recursos que se han ido publicando a nivel internacional. ¿Sí? Está fresquito, el 27 de abril de este año. ¿Sí? Eso. Y bueno, comentarles que nosotros tenemos un plan con estas líneas de acción, el plan del MinSal, que interactúa también un poco con el plan que está desarrollando la Universidad de Chile, que se ha hablado del plan de salud mental y apoyo psicosocial en COVID. Eso, muchísimas gracias. Algunas referencias bibliográficas. Y nada, ahora podemos compartir, ¿sí? Sí, muchas gracias, chicas. De verdad, muy completo y muy interesante la temática. Yo creo que todos los que estamos presentes nos hace mucho sentido, y por acá también hay varios comentarios. Por ejemplo, Viviana dice que se extraña o se echa de menos un canal de televisión realmente público con contenido infantil y cultural para los niños y para que ellos tengan apoyo más allá de los padres que están en la casa. Ese es uno de los comentarios. Algunas herramientas que puedan ser externas a la familia y que puedan también aportar y contribuir al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. También Asunción dice que muchas gracias por relevar que muchas veces las acciones frente a la crisis no son solo psicológicas, sino que también tienen otros requerimientos. También hay una pregunta por acá. Dice, ¿se están capacitando actualmente en estos temas los profesores, cuidadores y cuidadoras de niños y niñas y adolescentes en centros dependientes del Estado? ¿Y cómo? Sí, mira, en general, justo nos pilló esta pandemia, ¿cierto?, en el desarrollo de manera regular, ¿cierto?, de mayores herramientas para el abordaje de la salud mental en tiempos normales, voy a decir, ¿cierto?, en el ámbito más educacional y también en cuanto a, estamos pensando, ¿cierto?, personas que están a cargo del cuidado de chicos y chicas que estén con medidas de protección, por ejemplo. Ya sabemos que, y del diagnóstico que podemos realizar es que vemos que es un tema que ha sido relegado, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito educativo, nosotros tenemos un catastro muy rápido y sabemos que este no es un tema habitual, salud mental en general, ¿cierto? No es un tema habitual en los cuales a los profesores, a las profesoras, a las educadoras se formen. Por lo tanto, tenemos iniciativas, ¿cierto?, que van en curso de poder, desde el plano más de la, ¿cierto?, la protección
de la salud mental de emergencias y desastres, pero también de la salud mental de manera regular, pero quisiéramos que fuera mucho más sistemático, ¿cierto? De generar una línea de formación permanente que fuera tan importante, ¿cierto? Como otras destrezas que se están también potenciando y desde un punto de vista también mucho más promocional. ¿Ya? Hay iniciativas bonitas, ¿cierto? Por ejemplo, también nosotros tenemos, y Paz se los mencionaba, ¿cierto? Lo que es la primera ayuda psicológica, tenemos un plan de formación en primera ayuda psicológica, que la idea es que llegue a todos los niveles sectoriales, pero justamente el ámbito de la educación, ¿cierto? Llegar a los docentes, como también a nivel, por ejemplo, de Sename, no hemos aún, ¿cierto?, entrado como con la fuerza que nos gustaría entrar. Gracias. Y gracias a Lea también por la pregunta. Daniela pregunta, ¿qué pasa con la salud mental y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencia? Se ha visualizado que esto cada vez más es un tema que no se ha tratado en su totalidad. Sí. Hay residencias, me imagino residencias de protección, ¿sí? Sí, ¿Cierto? sí, me imagino también que a eso se refiere. Sí, mira, acá, bueno, yo creo que todos manejamos, ¿cierto? Por lo menos a nivel de Chile, la crisis que ha implicado también Sename, ¿cierto? Y también el interés que yo creo que todos los que trabajamos en infancia y adolescencia que se reforme realmente. Desde ahí está en funcionamiento con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Sename y también Senda, una mesa intersectorial que tiene un énfasis en la salud mental, ¿cierto? Pero también de salud general de los niños, niñas y adolescentes que estén bajo la protección del Estado. Donde entonces claramente se generaron ya lineamientos, ¿cierto? Para que también asegurar la continuidad. Acá ha habido también un énfasis súper importante de que así como decimos que un niño, una niña en su comunidad, ¿cierto? Tiene que acceder a todas las prestaciones que puede acceder, ¿cierto? Cualquier niño o niña en Chile, ¿cierto? No dice por qué tener, ¿cierto? Una atención distinta y ojalá también que los pueda recibir en su comunidad, porque lo que a veces ocurría era que todo se hacía dentro de la residencia. Entonces los chicos no iban a control, por ejemplo, su centro de atención primaria, se había que hospitalizarlos, incluso se podía mandar a otra región para que se hospitalizara, lo cual implicaba también un desarraigo no menor, sobre todo cuando la hospitalización implicaba temas de salud mental. Por lo tanto, lo que más se ha insistido, y claramente acá también nos falta recursos, tiene que ver con asegurar que las atenciones, no solamente de salud mental, cualquier tipo de atención en salud, el chico o la chica lo pueda vivir al interior de su comunidad, que es también el modelo en el cual tenemos, ¿cierto?, acá por lo menos en Chile, que es un modelo comunitario. Así que eso es lo que estamos hoy día, y ya también respecto a COVID específicamente, se enviaron también indicaciones para que exista la continuidad también de este sistema, y sé que de manera periódica, de manera semanal, ¿cierto?, este sistema intersectorial ha seguido funcionando para poner también mucha atención a elementos, ¿cierto?, críticos que se pudiesen generar al interior de las residencias. Hola. Hola, Daniela. Daniela Sí. fue quien hizo la pregunta. Sí, muchas gracias por la respuesta. Sin embargo, lamentablemente este es un tema que no solamente se ve en lo que tiene que ver con el COVID, sino que existen muchos estudios que avalan y dicen de que lamentablemente no existe una buena salud mental para los niños que están en residencia. Ya, es un tema bastante preocupante porque ellos ya sufrieron negligencia y vulneración con sus cuidadores, etcétera, y además están sufriendo negligencia también dentro de las residencias. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, o sea, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud, desde la salud mental para estos niños? Porque se incurre cada vez más en más vulneraciones dentro del centro. Entonces, no tan solo con el COVID, se entiende que estamos en un estado de emergencia, en un estado de catástrofe, que es muy difícil lograr hacer algunas intervenciones por los aislamientos, por el distanciamiento físico, pero ¿qué es lo que realmente se está haciendo? Porque una cosa es que se hagan mesas de trabajo, pero lamentablemente, lo digo por experiencia propia porque yo vengo de trabajar en residencias Sename, y lamentablemente no se ve una buena salud mental dentro de las residencias.
Sí, Daniela, y también estando sumamente de acuerdo contigo, acá lo principal es cambiar el modelo, o sea, desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y desde que también empezó este mal llamado crisis de Sename, pero que sabemos que viene hace mucho rato también este tema, hizo eclosión o hizo, ¿cierto? Tomó más visibilidad, fue justamente, y la propuesta que se generó también desde MinSal, fue cambiar también el modelo de funcionamiento de las residencias con una perspectiva, ¿cierto? Más de replicando a modelos más asociados a, ¿cierto? A un entorno familiar asociado a residencia con menor cantidad de niños, ¿cierto? A cargo de los cuidadores y con mayor intención de replicar también lo que ocurriría para cualquier chico chica vivir en una casa, ¿cierto? Ahora sabemos también que acá también está la atención a nivel de una institución que no depende del Ministerio de Salud y que también viene la tensión entre los recursos, ¿cierto? Entre generar también, porque también se hizo el costeo y aquello efectivamente superaba con creces el presupuesto disponible que contaba para Sename, entonces implicaba también una reforma mayor. Y que tengo entendido que ahora también está a nivel parlamentario, es cierto, el proceso de reforma de Sename, parece que ahí no nos fue muy bien, por lo que supe entre ayer y antes de ayer, ¿cierto? Pero implica una reforma mayor, y también así lo hemos denominado, ¿cierto? Hemos hecho acciones que desde esa perspectiva son más bien parche, porque estamos parchando un modelo, ¿cierto? Que la verdad es que debiese ser reformado, como por ejemplo, ser súper firmes en poder erradicar las medidas de contención física que ocurría, por ejemplo, al interior de las residencias, el poder entregar herramientas para no llegar entonces a estas instancias. Ustedes tal vez pensarán que el poder sacar o abrir una residencia a los controles de salud, que el niño tenga que salir de esa residencia, por ejemplo, para asistir a un control de salud, es una acción menor, pero justamente eso permite abrir justamente esta residencia y poder visualizar posibles situaciones de riesgo que estén ocurriendo, ¿cierto? Que en contextos cerrados, con poca permeabilidad hacia el exterior, había mucho mayor riesgo que eso ocurriera, ¿cierto? Entonces, de esa forma también hay mayor monitoreo de los chicos y ojalá también detección a tiempo, pero estamos sumamente de acuerdo de que se necesita una reforma mayor, porque si no vamos a seguir también generando medidas parche que no van a hacer un cambio sustantivo dentro de, no solamente la salud mental, en general del bienestar y del derecho de los niñas y niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado. Gracias, Belén, por tu respuesta. Matías comenta que, y lo que dice es que cree que sería interesante si se puede ejemplificar en otros desastres qué es lo que ocurre cuando no hay una coordinación entre las organizaciones que intervienen. Sí, ocurre otro desastre. Sí, Puede ocurrir otro desastre. así es. Sí, bueno, yo creo que ya nosotros hemos tenido varios, como país tenemos una alta frecuencia de desastres. O sea, si nosotros pensamos en datos duros, como que Chile, junto con Japón, es el país son los países más sísmicos del mundo. ¿Sí? Que tenemos volcanes muy activos, que tenemos gran cantidad de territorio destinado a industria forestal y por tanto eso nos hace estar muy afectos a incendios, incluso en zonas urbanas, que además estamos muy sujetos al impacto de cambio climático, y que cada vez Chile tiene en promedio entre 3 a 6 desastres en un año. Entonces eso ha ido generando, bueno, mucho impacto, pero también harto aprendizaje. Y un aprendizaje es la necesidad de coordinación en el nivel nacional, el nivel regional y en los niveles comunales y de territorio, de los esfuerzos, porque son múltiples los actores y esos, afortunadamente, que se sienten convocados a trabajar en la línea de salud mental y apoyo psicosocial. Eso es súper bueno, pero lo cierto es que si no nos coordinamos podemos generar sobreintervención y eso le pasa mucho, particularmente a la población infantil. Incluso, y además dejar de lado a otros grupos que no reciben apoyo adecuado. Por ejemplo, población adulto mayor. Un ejemplo muy concreto fue un mapeo de las intervenciones que hizo Biobío, la región del Biobío, donde funciona una mesa técnica intersectorial de salud mental en la gestión del riesgo de desastre, así como la que tenemos a nivel nacional, que coordinamos con ONEMI, Ministerio de Salud con ONEMI, y donde conocimos a Matías, que representaba Senda
en esa instancia. En la región del Biobío también hay una mesa funcionante. Y ellos hicieron un interesante ejercicio en los incendios forestales del 2017. Ellos hicieron un buen registro de lo que estaban haciendo intersectorialmente, incluyendo acciones de ONGs, y mapearon y se dieron cuenta que, uno, la población más intervenida era la niños y niñas, no adolescentes, niños y niñas, y que además estaban muy concentradas en los centros urbanos, cuando la mayor necesidad y el mayor impacto del desastre estaba dado en zonas de extrema ruralidad. Y ahí en esas zonas no estaba habiendo ningún organismo en particular que estuviera trabajando más activamente con la población afectada. También otra cosa que ocurre cuando no organizamos adecuadamente nuestro esfuerzo, no nos coordinamos, es que en una primera fase hay mucha ayuda externa, primer mes, segundo mes, y en la fase de recuperación, las comunidades se sienten, uno, sobreintervenidos en crisis, incluso saturados, y en la fase de recuperación, que es una tarea muy importante y que a veces puede durar años, cuando estamos hablando de un gran desastre, no hay ningún organismo en particular que esté trabajando los componentes de salud mental, o bienestar psicosocial. Yo creo que ese es un gran tema. A veces en un organismo, en una adecuada organización, por ejemplo, hacemos una mesa técnica, un grupo coordinador de salud mental y apoyo psicosocial en una emergencia, es también distinguir cuál va a ser mi rol, cuál es el grupo específico al que yo me voy a abocar. Mi nivel de intervención va a ser más de nivel comunitario, como veíamos en la pirámide, o más bien voy a ir al persona a persona. Y también en qué momento. Hay, por ejemplo, organismos como FOSIS en Chile, que se ha especializado en la fase de recuperación. FOSIS dice, yo no estoy en las primeras semanas, pero estamos después en el otro proceso, en la reconstrucción del tejido social, en lo que algunos llaman la reconstrucción sin ladrillos, que tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestra vida en comunidad. Y ellos han focalizado en esa línea. Hay varios otros organismos que, más bien, algunos están diciendo yo soy más bien de la línea de la prevención, yo estoy desarrollando capacidades en prevención, ¿sí? Y también es muy valioso, muy necesario. ¿Sí? No sé si con eso como que graficamos un poco, Matías. Sí, gracias. Bien. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Estoy del lado de los que cuidamos del equipo que llega a los niños, niñas y adolescentes en el área de personas y cultura. Entonces, mi preocupación es si se ha pensado en recursos, estrategias o algunas acciones que se les puedan entregar a las organizaciones o a las líneas de gestión de personas para el retorno parcial o total al trabajo presencial. Hoy día hay organizaciones que llevamos ya casi 2 meses y medio trabajando de manera remota, y si bien hay muchas personas que les acomoda más el teletrabajo o les acomoda más el presencial, de todas maneras el retorno, que sé que tiene que ser paulatino, va a traer ciertas consecuencias emocionales y removernos. Los traslados en Santiago, que son bastante amplios, las horas también que dedicamos a la instancia en un espacio que también tenemos que saber cuidar de manera sanitaria, pero también de manera de salud mental. Entonces, mi pregunta va hacia eso. ¿Cuáles podrían ser a lo mejor las opiniones o herramientas o espacios en donde uno podría desarrollar estrategias para llevar ese acompañamiento con los equipos? Nosotros en salud estamos de hecho desarrollando un material ahora para el retorno. Pensemos que también el retorno, además de todos estos estresores que tú mencionas, también a veces el retorno implica retorno de compañeros que han estado COVID positivos, que han atravesado la enfermedad, y que todavía hay un halo de incertidumbre un poco en relación a qué pasa con ellos, ¿no? No estando asintomáticos, ¿cierto? Que vivieron todo esto y también a veces hay una serie como de inquietudes por parte del resto del equipo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Es seguro relacionarnos todos? Estamos desarrollando nosotros un material, yo creo que ahí hay un súper buen apoyo, que son las mutuales. ¿Ustedes tienen relación con alguna mutual?
Sí, y estamos en línea con ello y estamos también trabajando en todos los procesos y acciones conjuntas que pueden hacer con las empresas y organizaciones con las que trabajan. Súper. Tenemos ¿Es con Mutual, a con la la H, H? con La la H. H, sí. Ya, súper. Yo creo que es súper bueno apoyarse Mm. de la Mutual, en este caso de la H, para ustedes. Siempre, además, creo que integrando el conocimiento que solo ustedes tienen de su realidad organizacional. Sí. Hacerlo interactuar, por ejemplo, a la H genera algún material, pero siempre tengo que adaptarlo, darle la pertinencia a mi institución, a mi organización, que solo la conocemos los que estamos adentro. El otro nos puede asesorar, nos puede dar ideas, nos puede entregar material, pero es súper importante darle la bajada para esa organización en particular. Gracias, Sí. muchas gracias, Paz y Belén. ¿Alguna última pregunta o reflexión, comentario? Nada, yo agradecer, porque creo que aprendí un montón y como que le puse un marco a un montón de ideas y cosas que estaban muertas, así que solamente agradecer. Bueno, sí, yo quiero hacer extensiva los agradecimientos que decía Lea y me imagino que todos los que participaron, todas y todas, estamos muy, sacamos, yo creo que muchos también como prejuicios que teníamos respecto a los cuidados, autocuidados y también los procesos internos de los equipos, pero también de los cuidados individuales y colectivos. Darles las gracias por la disposición, por el tiempo, y bueno, este material también va a estar grabado para ustedes por si lo requieren. También por acá dan las gracias, muchas gracias, y a quienes gestionaron el espacio, gracias a los participantes también. Así que Belén, Paz, un gusto, ojalá podamos repetir esta experiencia con ustedes, así que las dejo cordialmente invitadas a que podamos hacer otras cosas en conjunto. ¿Mati? Súper. Y no, agradecer a Belén y Paz, que yo creo que ellas han generado todo el movimiento de la Mesa Nacional de Salud Mental en Emergencias y Desastre con otras personas, por cierto, pero han sido un motor como muy importante. Entonces agradecer que hayan tenido como la deferencia de venir a exponernos a América Solidaria su conocimiento y cómo está reaccionando la institucionalidad pública en salud mental en esta situación. Y bueno, y obviamente que hay espacio en donde se puede como aportar de manera colectiva y ahí lo veremos también internamente de América Solidaria cómo podemos colaborar. Así que muchas gracias y bueno, y ahí nos volveremos a encontrar, de seguro. De todas formas, ¿no? Reiterar los agradecimientos también como nosotros apostamos mucho, ¿cierto?, por la coordinación, por lo tanto esta también es una instancia de coordinación, ustedes también son una organización súper relevante a nivel de Latinoamérica, entonces para nosotros también es un agrado compartir esto con ustedes, el unirnos también dentro de las acciones que van en curso, y nada, pues entre todos también apoyarnos en la difusión. Este es un tema de que es necesario instalarlo más, ¿cierto? Sacándole estigma, sacándole prejuicio también, para que en definitiva sin salud mental, y esto se aplica por sobre todo también durante esta pandemia. Súper. Sí, bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que a todo apunta lo que hemos estado viviendo últimamente como país, ¿cierto? Esta situación, a la importancia de estrechar lazos de colaboración. Así que esperamos que esto sea un granito también para eso. Muchísimas gracias por la oportunidad y cuenten, bueno, estamos súper disponibles para futuros encuentros. Sí, sin duda. Ahí los lazos que han hecho ya estrechados con este espacio y también en lo que podamos colaborarnos mutuamente. Gracias, chicas, que tengan un muy buen día y una buena semana también. Y gracias a todos los que hicieron parte de este espacio por haber venido, por haber puesto atención, por haber hecho preguntas y reflexiones, y me imagino que también quedan muchos temas a la reflexión. Así que muchas gracias a todos y todas. Chao. Que tengan buena Chao, tarde. gracias. Chao. Chao, chao.
Chao, Mapi. Chao, queridos. Chao. Chao, chao. Chao, gusto escucharlos, besitos. Chao, besitos. Chao. Chao, chao. Wow.